Vamos a Mateo 21, versículos 18 al 22. Ese va a ser nuestro texto para hoy en el estudio de este jueves. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. En el mismo contexto de lo que veníamos viendo, ¿recuerdan cuando hablamos de la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén, donde es aclamado por la multitud? Sin embargo, con poca comprensión de parte del significado real de lo que era un Mesías y para qué venía el Mesías. Ellos tenían un concepto más terrenal, más de contexto nacionalista, que un Mesías realmente espiritual que venía a salvarles de la condenación, producto de su condición pecaminosa. Y luego el Señor Jesucristo, la segunda acción que hace en Jerusalén es entrar y purificar el templo. En el caso de Mateo lo coloca antes de la maldición de la higuera, en el caso de Marcos lo coloca después de la maldición de la higuera, la purificación del templo. Sin embargo, como bien sabemos y hemos repetido una y otra vez, Mateo no es necesariamente cronológico. Los evangelios no son necesariamente cronológicos en cómo ordenan su material, sino más temáticos, con el fin de poder presentar al Señor Jesucristo de la forma en que el Espíritu lo guió a presentarlo. En el caso de Mateo, como el Mesías, el Salvador prometido a Israel. En el caso de Marcos, como el siervo de Dios. En el caso de Lucas, como el Hijo de Dios. Y en el caso de Juan, en el caso de Juan, como el Hijo de Dios, ¿cierto? El Hijo eterno de Dios. Entonces cada uno escoge el material y lo va añadiendo de acuerdo al propósito que tienen, a cómo quieren mostrar al Señor Jesucristo y para las diferentes personas a las cuales también les enviaban los evangelios o escribieron los evangelios. En el caso de Mateo para los judíos, en el caso de Marcos para los romanos, en el caso de Lucas para los griegos, en el caso de Juan para la iglesia en general. Ahora, en este sentido, entonces, la segunda acción que hace en Jerusalén, esto ya vendría siendo el día domingo, en la tarde, es la purificación del templo, que como bien vimos, tenía como propósito principalmente poder mostrar que el templo había sido concebido por Dios, había sido guiado por Dios, Salomón, a construirlo con la finalidad de poder manifestarse entre el pueblo, hacer su morada entre el pueblo y venir a tener contacto, relación con el pueblo, venir a reconciliarse o mejor dicho, que el pueblo se reconciliara con él por medio de los sacrificios. Sin embargo, habían distorsionado totalmente el propósito para el cual fue concebido. Por eso el Señor dice que, habiendo sido concebido para ser casa de oración, versículo 13, ustedes la habéis hecho cueva de ladrones. Está citando a Isaías por un lado, está citando por otro lado también a Jeremías, para poder hablar sobre cómo habían distorsionado el propósito por el cual el templo había sido dado. Y luego de eso entonces viene esto de la maldición de la higuera. En el caso de Mateo, como dije, en Marcos es al revés. Y es uno de los textos quizás más complejos, más difíciles de poder interpretar, porque aparece el Señor Jesucristo haciendo algo que desde el punto de vista racional y desde la perspectiva humana parece algo absurdo, sin sentido. ¿Por qué el Señor Jesucristo maldice una planta? ¿Cuál es el propósito que tenía? Por eso está considerado dentro de los incidentes más extraños que relatan los evangelios. Es extraño porque es el único milagro de Jesús de carácter destructivo. Todos los otros milagros que él hizo tenían que ver con contribuir, por ejemplo, a satisfacer la necesidad humana, tanto física como en algunos casos, ¿cierto?, de alimentos, en otros casos de estar en una condición casi de naufragando, donde el Señor calma la tempestad. Es decir, todos los demás milagros bendecían, favorecían al hombre de alguna manera, pero este es de carácter destructivo, porque el Señor maldice una higuera y la deja
¿cierto? Y se seca al poco tiempo después de que el Señor dice la palabra de maldición. Por eso es bastante extraño. El episodio siempre ha llamado la atención de los lectores de la Biblia, dicen los escépticos. Aquellos que no creen en la Biblia, que es palabra de Dios, toman este texto para tratar de precisamente refutar el cristianismo o refutar la infalibilidad y la inerrancia de la Escritura. Ellos se preguntan, ¿cómo es posible que Jesús, un maestro lleno de bondad y misericordia, en un ataque de furia pudiera haber destruido una inofensiva higuera simplemente porque no le dio frutos? Más aún cuando no era tiempo de higos, como afirma Marcos. Esto es interesante. Leamos el relato paralelo de este episodio, que está en Marcos capítulo 11, versículos 12 al 14. Marcos capítulo 11, versículos 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos, dice Marcos. No era tiempo de higos, y entonces, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual el Señor Jesucristo maldice a esa higuera para que no produzca nunca más fruto, cuando en realidad no era tiempo de higos? Y eso es lo que da vuelta en la cabeza de los eruditos bíblicos para ver cómo poder explicar este hecho, esta acción del Señor Jesucristo contra, como dicen los escépticos, una higuera inofensiva. ¿Cuál era el propósito que tenía? ¿Por qué Jesús maldijo a una higuera por no tener higos, especialmente cuando Marcos dice que no era tiempo de higos? ¿Cuál es la razón? En respuesta a esta pregunta extraña, las mentes de los incrédulos han hecho algunas notas en algunas Biblias anotadas del escéptico. Por ejemplo, una persona calificó esta historia como absurda y dijo en tono sarcástico: Jesús mató a una higuera por no tener higos, incluso cuando no era todavía tiempo de higos. Él lo hizo, dice en forma burlesca, para mostrar al mundo cuánto Dios odia a los higos. Eso es lo que ellos dicen cuando leen este texto. Otro personaje también, un incrédulo, Luis Cablé, respondió a esta historia con este enunciado. Dijo: ahora, maldecir a una higuera por no tener fruto en marzo es como patear a un perro porque no puede hablar inglés, castigándolo por ende por la incapacidad de hacer lo imposible. Esa es la interpretación que tiene la gente que no conoce al Señor y que obviamente toma la Escritura como falible, como errante, no como nosotros creemos que es infalible e inerrante. ¿Cuál es la respuesta que se da a esto? Ha habido diferentes respuestas al respecto y yo quiero solamente citar algunas cosas relacionadas con esto. Hay varios comentarios que se circunscriben a al menos dos opciones importantes. La primera es que dice alguien de apellido Harrison, escribiendo en la Enciclopedia de la Biblia Estándar Internacional, que durante el primer siglo crecían varias clases de higuera en Palestina. Un aspecto muy importante del crecimiento de la higuera, dice, tiene que ver con la relación entre las hojas y el fruto. Harrison anota que los higos pequeños, conocidos por los árabes como tax, aparecen simultáneamente en el eje de la hoja. Este tax es comestible y a menudo es recogido para ser vendido en los mercados. Además, el escrito anota: cuando aparecen las primeras hojas en la primavera, todas las higueras fértiles tienen algo de tax, pero si un árbol con hojas no tiene fruto, será estéril por toda la estación. Esa es una explicación que dan algunas personas, obviamente creyentes. Ahora, no todos concuerdan con esto. ¿Qué es lo que está diciendo en pocas palabras? Está diciendo que hay unos pequeños frutos que aparecen no en el tiempo en que se producen los higos o las brevas, porque recuerden que ese árbol, algunos de los árboles producen los dos frutos. Ahora, aquí habla de los higos específicamente, pero lo que dice esta persona, en esta cita del comentario que acabo de leer, es que en marzo-abril, esto ocurrió aproximadamente cerca del 10 de abril más o menos, porque posteriormente, recuerden, venía la Pascua comenzaba desde el 15 de abril en adelante,
Por tanto, esta persona dice que en ese tiempo sí se producían unos pequeños frutos llamados tax, los árabes le llamaban así, y que eran comestibles. Pero cuando una higuera tenía hojas y no tenía frutos, entonces significaba que nunca iba a tener frutos. O sea, iba a quedar estéril para siempre. Esta es una explicación. Yo busqué varias referencias, pero no todos están necesariamente de acuerdo con esto. Y simplemente ellos dicen que el Señor Jesucristo maldijo esta higuera, no necesariamente porque simplemente no tenía frutos y quiso hacer un milagro delante de los apóstoles, sino que tenía otro propósito que era mucho más importante y que tiene que ver con un propósito de dar una lección objetiva. O sea, a través de la higuera, de la maldición de la higuera, él iba a dar una lección objetiva que tiene que ver con el contexto. Más adelante lo vamos a ver y a mí me parece que esta segunda opción es mucho más plausible. Ahora, siguiendo esta primera explicación de estos pequeños frutos, cuando Jesús se acercó a la higuera frondosa, él tuvo toda razón, dicen ellos, de sospechar que tendría algo comestible. Sin embargo, después de inspeccionar el árbol, Marcos registra que nada halló sino hojas. No había tax brotando como debía haber si el árbol produciría higos ese año. El árbol parecía tener fruto, pero solo tenía señales externas, hojas. Y realmente no era valioso para los que viajaban porque estaba junto al camino. Y la ley decía que cualquier persona que pasara junto al camino al lado de un árbol de frutos podía sacar los frutos y comerlos sin ningún problema. Es lo mismo que cuando hacían la cosecha del trigo y se quedaba trigo, quedaban espigas, cualquiera podía entrar y comer. Lo que no podía era cegar, es decir, no podía cosechar eso para sí, sino que debía ser para satisfacer su hambre, su necesidad puntual. Y esto también podían hacerlo entonces con la higuera. Sin embargo, si esa higuera era estéril, entonces no tenía ningún sentido que estuviera ahí. Ahora, aquí donde surge el cuestionamiento a esta explicación, porque si fuera así, el Señor estaría entonces haciendo una labor ecológica prácticamente, diciendo este árbol está quitando fortaleza a la tierra nada más y no va a producir, entonces la vamos a secar. Pero eso no tiene sentido considerando que el Señor tiene un propósito en cada una de las cosas que hace. Tal como los profetas solían hacer, y aquí hay una explicación mejor, tal como los profetas solían hacer cuando presentían que las palabras no penetraban, hacían algo dramático que las hiciera penetrar en las conciencias. Nosotros, si ustedes leen Jeremías y Ezequiel, se van a dar cuenta que en más de una ocasión hicieron algo visible para poder explicar una verdad espiritual, una verdad que el Señor quería que conociera el pueblo. Por ejemplo, cuando Jeremías se colocó un yugo, ¿se acuerdan? Creo que fue Jeremías. Se colocó un yugo para mostrar qué es lo que iba a pasar con aquellos que iban a permanecer ahí, no querían irse con los babilonios, para mostrar la esclavitud en la cual se iban a quedar. Entonces, a través de ese yugo y andando con ese yugo varios días, pudo mostrar como una imagen objetiva, una lección que tenía que ver con la palabra de Dios. Por tanto, esto de hacer algo dramático era también propio de los profetas. Una lección objetiva, algo visible que sirviera de ejemplo para enseñar verdades espirituales, en el fondo. Este tipo de forma de enseñar es propia de los profetas, tal como Spurgeon observa. Él comenta lo siguiente: cuando Jerusalén iba a ser destruida por Nabucodonosor, en una época anterior los profetas no solo habían hablado, sino que habían usado señales instructivas. Si buscan en el libro de Ezequiel, verán allí el registro de muchas señales y símbolos que revelaban la tribulación venidera. Estas señales provocaban curiosidad y una atención generalizada. Era mucho más penetrante una imagen que las palabras en ese sentido. Y hacían entender las advertencias proféticas a los hogares y a los corazones de la gente común, comenta Spurgeon. Y el Señor Jesucristo era el profeta por excelencia. El profeta prometido en Deuteronomio 18, cuando el Señor le dice a Moisés: profeta, os levantaré en medio de vosotros como a ti. Y se refería obviamente a el profeta en singular, es decir, a la persona del Señor Jesucristo. De tal manera que la explicación aquí es que Él está usando un hecho, un milagro que Él hizo, ¿cierto?, al secar la higuera,
para poder mostrar una lección objetiva, una enseñanza que quería entregar específica a través de algo dramático. El mismo contexto nos ayuda ahora a interpretar bastante mejor lo que ocurrió. Jesús está entrando a Jerusalén y siendo aclamado por la multitud, los versículos 1 al 11, lo que hemos visto ya, pero sin comprensión real de su misión como el Mesías prometido. La gente lo aclamaba, pero no entendía realmente cuál era su función. Al mismo tiempo que seguían practicando externamente los rituales y ceremoniales de la religión, pero sin comprensión, sin entendimiento de ella. Por esa razón, Jesús había volcado las mesas de los cambistas y de los que vendían animales para el sacrificio. Versículos 12 al 17, como vimos la semana pasada. En este contexto está el incidente de la maldición de la higuera que apunta entonces al mismo hecho. Es decir, la falta de comprensión del pueblo de Israel respecto al Mesías. No habían entendido, todavía estaban enceguecidos, no tenían comprensión cabal de la razón por la cual o el propósito para el cual venía el Mesías. Entonces, ¿qué ellos hicieron? Ellos siguieron practicando la religión externamente, pero sin entendimiento de lo que esto significaba. Y cuando vino el Mesías y se manifestó con milagros extraordinarios y mostró que efectivamente Él era el que había prometido Dios en el Antiguo Testamento, ellos no lo negaron al punto que finalmente más adelante lo van a colocar en una cruz. En consecuencia, entonces, este hecho tiene que ver con una enseñanza objetiva para Israel, para mostrar efectivamente que Israel estaba en una condición llegando a su límite, donde la ira de Dios estaba sobre Israel y el juicio de Dios era inminente sobre esa nación. Por causa de que ellos, igual como la higuera, solo tenían muchas hojas, pero no tenían fruto. Y habían sido concebidos para producir frutos. ¿Recuerden cuál es la razón por la cual Dios escogió a Israel? Además de la razón principal de traer a través de ese pueblo el Mesías, era obviamente que el pueblo viviera bajo la ley, de acuerdo a lo que Dios había establecido, y de esa manera pudiese atraer a los demás pueblos al conocimiento del único Dios verdadero. Pero ¿qué había pasado con Israel? Se había transformado en una nación que mantenía los rituales externamente, pero no tenía vida espiritual. Y recuerden, la higuera tenía muchas hojas, pero no tenía frutos, lo que era una contradicción, porque normalmente los frutos comienzan a aparecer antes de que aparezcan las hojas, y cuando aparecen las hojas quiere decir que ya está plena de fruto la higuera. Esta higuera tenía muchas hojas, pero no tenía fruto. De tal manera entonces que vamos a ver dos cosas esenciales aquí, en este incidente, que nos ayudan a poder entender la razón entonces por la cual el Señor hizo esto y el propósito que tenía al respecto. Lo primero que es evidente es que esta higuera, como acabo de decir, tenía muchas hojas. Era frondosa, aparecía con hojas verdes como si tuviese muchos frutos, pero era solo apariencia. Externamente, cualquiera que la veía era atraído por la higuera porque entendía, según el contexto en el cual ellos vivían y conocían esta planta, que efectivamente debía tener fruto, pero no lo tenía. La higuera tenía las señales externas de productividad, como que sí había producido fruto. Era muy frondosa, lo que invitaba a considerar que su fruto sería también muy abundante. Esto era de esperarse al mirar externamente este árbol. Más aún en una época donde no debía estar con ese follaje porque no era tiempo de higos. Entonces, si no era tiempo de higos, ¿por qué estaba tan frondosa? Esta higuera fue creada ¿para qué? Para producir frutos. Todo árbol frutal fue creado para producir frutos y para multiplicarse en los frutos, ¿verdad? Del mismo modo, la nación de Israel había sido creada como un solo propósito, que de ella viniera el ungido de Dios, era el propósito principal. En tu simiente, recuerdan a Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra, en tu simiente. Más adelante se repite eso a Isaac y se le repite a Jacob. Y así sucesivamente el pueblo de Israel entonces pasa a ser el que iba
el pueblo del cual iba a proceder el Mesías, el Salvador, prometido incluso mucho antes en Génesis 3:15. Él había venido. El Mesías estaba allí. De hecho, el Mesías era el que hizo este milagro. Sin embargo, todavía tenían una venda en los ojos y no lo habían reconocido. Y estaban inclusive a punto de crucificarle. Los gritos de Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, finalmente se transformaron en crucifícale, ¿recuerdan? Un par de días después. Ellos no comprendían quién era, qué es lo que debía venir a ser el Mesías, y entonces lo recibieron con aclamaciones, pero posteriormente lo pusieron en la cruz. No reconocieron al Hijo de Dios. Por tanto, esta era la última opción, por decirlo, que tenían como nación, y entonces lo único que podía esperar posteriormente a esto era el juicio, la condenación, por causa de que no reconocieron al Mesías, no lo aceptaron. Recuerdan Juan cuando dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. De tal manera entonces que al fracasar en la realización del propósito de Dios, trae como consecuencia el desastre. Ya no había nada que hacer. La nación estaba condenada porque habían rechazado al Mesías. Recuerden que vimos en el mismo contexto de esto que antes de entrar a Jerusalén, el Señor, mirando de arriba, ¿qué es lo que hizo? Lloró por la nación, porque no se arrepintieron, porque era una nación incrédula que permaneció con su orgulloso corazón endurecido, no quisieron reconocer al Mesías. Por tanto, entonces, la higuera, ¿qué es lo que es? La higuera es un símil de Israel. Es un árbol que tiene mucho follaje y que promete mucho, pero que no tiene fruto. Esa era la lección más importante. Spurgeon dice: la higuera seca era un símil singularmente apropiado en Estado judío. La nación había prometido grandes cosas para Dios, cuando todas las otras naciones eran como árboles desprovistos de hojas que no hacían ninguna profesión de lealtad al verdadero Dios. La nación judía, por su parte, estaba cubierto con el follaje de una abundante profesión religiosa. A diferencia de las otras naciones, Israel sí tenía una abundante profesión religiosa. Israel nunca dejó de practicar la religión. Eso es interesante. Si lo vemos a través de todo el Antiguo Testamento, nunca dejó de practicar la religión. Incluso en los momentos de mayor apostasía del pueblo, siempre practicó la religión. Es decir, era una nación religiosa por excelencia. Yo quiero que vayamos a Malaquías, por ejemplo, el último libro de la Biblia, el último profeta, donde notamos que es interesante. El Señor le hace como 7 preguntas, 6 o 7 preguntas que son inquisitivas, es decir, que tratan de ahondar en el problema real de Israel. Y lo primero que le dice en el capítulo 1, dice: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amasteis? Israel siempre cuestionaba al Señor. Sin embargo, versículo 6, miren: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. ¿Quiénes menospreciaban su nombre? Los sacerdotes, pero eran los mismos que llevaban los sacrificios. Y ellos decían: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? O sea, seguían cuestionando a Dios. Y aquí Dios le dice, miren, versículo 7: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Los panes de la proposición se refieren. Dice: y ofrecéis pan inmundo. ¿Ven? Versículo 8: y cuando ofrecéis al animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, ¿no es malo? Es decir, seguían presentando sus ofrendas, pero ya no tenían ningún interés en presentar las ofrendas conforme a lo que Dios había establecido, porque su religión era meramente externa, pero no tenía un contenido esencialmente espiritual. Y por eso entonces es muy parecida a la nación de Israel a la higuera, porque la higuera era muy frondosa, muy prometedora, pero solo externamente. Recuerden que Isaías le dice: este pueblo de labios me honra, o Dios le dice a través de Isaías: mas su corazón está lejos de mí. Ese es el punto que quiere destacar el Señor Jesucristo por medio de esta higuera.
Escribas y fariseos, dice Spurgeon, sacerdotes y ancianos del pueblo, eran todos ellos rigoristas en cuanto al cumplimiento de la ley, a la letra. Se jactaban de ser adoradores del único Dios verdadero y eran estrictos observantes de todas sus leyes. Su constante clamor era, como en Jeremías capítulo 7, leímos la semana anterior, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Y ellos decían muchas veces, a Abraham tenemos por padre. Estaban frecuentemente esto en sus labios, eran una higuera cubierta de hoja, pero no había ningún fruto en ellos, pues el pueblo no era ni santo, ni justo, ni veraz, ni fiel para con Dios, ni amoroso para con sus vecinos. La nación judía era un cúmulo de profesiones deslumbrantes sin el soporte de una vida espiritual. Si nosotros hubiésemos observado la religiosidad de Israel, hubiésemos quedado impresionados. Visiblemente, por fuera, era extraordinaria la pasión que tenían por Dios, por el cumplimiento estricto de la ley. Sin embargo, internamente estaban, como bien les dijo el Señor en alguna ocasión a los fariseos, en Mateo 23, más adelante va a mencionar sepulcros blanqueados. Por fuera eran hermosos, pero por dentro estaban llenos de muerte, de huesos y carne podrida. Israel había fracasado en eso. Tenía una gran cantidad de religión, pero habían rechazado a su Mesías y pronto lo crucificarían, sellando con ello el destino de la nación. Ni las lágrimas del Mesías al ver el pueblo judío impenitente, pero lleno de religiosidad, habían ablandado el corazón de esta nación escogida por Dios. Ya había llegado la hora del juicio. Y eso es lo que el Señor hace precisamente con la higuera. La higuera finalmente se secaría. Este principio es aplicable a la iglesia, sin duda. ¿Por qué razón? ¿Cuántas iglesias con abundante fruto aparente existen en el día de hoy? ¿Cómo nosotros evaluamos a la iglesia si la iglesia tiene fruto o no? ¿En función de qué cosa? ¿Del crecimiento numérico, de la cantidad de personas, de los ingresos que tenga la iglesia? Quizás de cómo puede ser influyente en algunos otros lugares. ¿Qué es lo que nos deslumbra cuando hablamos de crecimiento espiritual y una iglesia verdaderamente bíblica, sana, decimos nosotros? ¿Cuáles son los parámetros de evaluación que usamos? ¿Realmente es así? ¿Cuáles son los parámetros de evaluación que usamos? Lo externo, ¿verdad? La cantidad de los números, quizás como digo, cuán conocida sea la iglesia, cuán influyente sea externamente hacia otros lugares. Puede ser que eso lo usemos como parámetro. Pero ¿qué es lo que le interesa a Dios? Lo que acaban de decir, la vida transformada de las personas. Una espiritualidad genuina, no muchas luces, ¿cierto? Sino una realidad palpable, no muchas hojas, no algo frondoso y aparentemente lindo desde fuera, sino algo que desde dentro sea genuino, que sea verdadero. Algunas iglesias, ¿cierto? En la historia de la iglesia inclusive nosotros hemos visto eso, declives de iglesias inmensamente grandes que finalmente terminan, como dice Apocalipsis, donde el Señor de la iglesia termina quitando el candelero de su lugar, porque ya se ha transformado simplemente en un ritual y en un ceremonial vacío, sin consistencia, sin verdadera piedad, todo es apariencia nomás. Y a eso es lo que apunta el Señor con esta lección objetiva. Muchas iglesias están constituidas no para, o se han transformado no en iglesias que transmiten, manifiestan el carácter de Jesucristo en sus miembros, sino por el contrario. Lo denigran a través de la vida de las personas. No, ya no estamos hablando muchas veces de que la iglesia pueda impactar a la gente con el carácter transformado de sus miembros, con la vida distinta. Y no estamos hablando de cambios superficiales, por ejemplo, que alguien tomaba y ahora no toma. Esos son cambios superficiales. Eso ocurre con una persona también no necesariamente que conoce al Señor. Alguien puede decir, no, el médico le dice, mira, si sigues tomando vas a morir. La persona se asusta y deja de tomar. Pero estamos hablando de cambios mucho más profundos.
de devoción genuina. No de un fruto superficial, sino un fruto real y significativo. Tenemos que tener mucho cuidado en esto, porque el cristianismo se trata de eso. En la medida en que uno va conociendo más la Escritura y va viendo los personajes bíblicos que tuvieron una relación más profunda con Dios, esos son los que impactan más la vida. Cuando nosotros vemos a David, por ejemplo, a pesar de su gran pecado, ¿cierto?, que él cometió, ese doble pecado que él cometió y por el cual la mayoría probablemente lo conoce, sin embargo, era un hombre que anhelaba estar con Dios. ¿Recuerdan el Salmo 27? Una cosa he deseado, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. ¿Ven la diferencia? Esto es piedad. No lo otro, no el activismo religioso. Eso no necesariamente es piedad. No necesariamente el hecho de que asistamos a todas las reuniones de la iglesia. Ojalá sea así, no me malentiendan. Pero no en el sentido de que eso es una evidencia de piedad, sino que la evidencia de piedad es cómo estamos viviendo cada día en nuestra relación íntima con Dios. Anhelamos a Dios, deseamos estar con Él, deseamos conversar con Dios, deseamos escuchar su voz cada día, no solo un par de horas en la semana. El Espíritu Santo a veces ha dejado, esto lo dice Spurgeon igual, el Espíritu Santo ha dejado a veces a la iglesia como una parábola de inutilidad, para mostrar que esa no es la vida que se debe vivir. Una profesión meramente estéril, teñida de religión, pero exenta de verdadera piedad. Mucho ruido y pocas nueces, decimos nosotros, ¿cierto? Y eso, en otras palabras, es lo que está mostrándose aquí. Muchas veces, verdaderos dinosaurios religiosos, ¿cierto? Donde la organización ha pasado a ser más importante que la piedad. Donde los reglamentos institucionales son más importantes que el organismo vivo que es la iglesia local. Donde es más importante una regla hecha por hombre que lo que la palabra de Dios dice. Queridos hermanos, que nunca seamos considerados como inútiles a los ojos de Dios, porque ponemos la mira en las cosas externas de la religión y no en la piedad del corazón. Debemos preocuparnos de esa relación, de lo que pasa inclusive más allá del culto público de la congregación, de lo que pasa donde cada uno está solo, donde nadie lo ve. Allí se ve realmente quién es quién. No necesariamente en lo externo, porque en lo externo todos tratamos de mantener una apariencia, pero desde el punto de vista real es cuando estamos solos. Podemos crecer numéricamente una congregación de influencia para otra iglesia, cada vez más personas que vienen a oír la palabra de Dios, muchos que profesan ser convertidos, pero sin una vida piadosa no somos más que apariencia, pero sin ningún fruto verdadero. Eso pasó con Israel. Israel siguió practicando su religión hasta el año 70 después de Cristo, cuando precisamente la higuera se secó en ese sentido. ¿Por qué? Porque en el año 70 después de Cristo el general Tito entró a Jerusalén y destruyó completamente a Jerusalén y destruyó el templo completamente. Y nunca más ha vuelto a ser reconstruido. Es más, los historiadores del primer siglo, Flavio Josefo en particular, dice que fue tal la forma en que arreció el ejército romano a Jerusalén que ya no quedaban árboles para construir cruces, porque crucificaron una cantidad tremenda de judíos por causa de la rebelión contra Dios. La higuera finalmente se secó. Dios tuvo mucha paciencia. Dios le mostró las maravillas y prodigios que él hizo por medio de su enviado, el Mesías. Dios vino, como alguien dijo, me gustó mucho esto, alguien le dijo a un cristiano, un ateo, le dijo, ¿dónde está tu Dios? Que venga tu Dios. Y él le dijo, vino hace 2000 años, pero lo pusieron en una cruz. Es decir, se manifestó el Mesías prometido en este caso para Israel,
Y ellos, en lugar de reconocerlo como tal, lo rechazaron y lo clavaron en una cruz. Así es el corazón humano, eso es propio de la tendencia natural del hombre de escapar de la realidad de Dios. La gente dice muchas veces honrar a Dios o adorar a Dios o creer en Dios, pero la práctica no es así. En Chile, alrededor del 65% de los chilenos dice creer en Dios. Ahora vean la práctica, la vivencia, ¿dónde está? ¿Cuántas iglesias evangélicas, en lugar de ser una luz que alumbra en lugar oscuro, son la misma oscuridad, las tinieblas mismas, de tal manera que la gente no tiene ninguna intención de acercarse a la luz? Eso es producto de que la piedad no está en relación directa con la profesión de fe. La profesión de fe es una cosa y la piedad es otra cosa. Cuando en realidad la verdadera piedad, la verdadera fe, va acompañada de la piedad. Spurgeon dijo a su congregación: tengo temor de que lleguemos a ser algún día como un árbol precoz con una profesión superlativa, pero indigna a los ojos del Señor, porque la vida secreta de piedad y la unión vital con Cristo se ha esfumado. Es mejor que el hacha quite todo vestigio del árbol en vez de que se destaque contra el cielo como una mentira descarada, como una burla y un engaño. Él tenía mucho temor de su congregación. Estaba diciendo, imagínense, la congregación de uno de los predicadores más extraordinarios que ha tenido la historia de la iglesia. Después de Pablo, algunos dicen probablemente Spurgeon. Sin embargo, él estaba viendo en su tiempo algo similar, predicando la verdad, proclamando la verdad de las Escrituras con un denuedo pocas veces visto, con unas capacidades que el Señor le dio, y sin embargo, la gente también estaba en peligro de poder caer en una religiosidad vacía, solamente externa, pero no en una realidad de vida cambiada, transformada. Hermanos, la vida cristiana sin fruto puede transformarse en un mero formalismo o activismo religioso. No fuimos concebidos para aprender y practicar mecánicamente una religión. No fuimos concebidos para aprender a orar y decir ciertas cosas. No fuimos concebidos para aprender y leer la Biblia, ¿cierto? Y conocer algunas cosas interesantes de la Escritura, simplemente. No, fuimos concebidos para llevar frutos espirituales que honren a quien murió en la cruz por nosotros. Esa fue la razón de la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo, la iglesia es la que exalta a su Señor, la iglesia es que honra a su Señor, la iglesia es que habla, recuerden, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia es la que tiene que reflejar a Cristo en la sociedad. ¿Pero cómo la refleja? A través de sus miembros. Y entonces el cambio no solo tiene que ser eclesiástico del punto de vista congregacional, sino principalmente personal para que se refleje, en forma congregacional. Nuestra profesión puede estar muy lejos de la piedad. El nombre de santo, dice Spurgeon, si no está justificado por la santidad, es una ofensa para los hombres honestos y mucho más para un Dios santo. Recuerden lo que veíamos el otro día, el domingo en la noche, cuando dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Bueno, eso es lo que Dios estableció por medio de Jesucristo. El Padre nos ve a través de Cristo y nos ve como santos. Ahora, ¿es eso una realidad? ¿Es eso una realidad? ¿Vivimos de esa manera o no? Ahora, no estamos hablando de una vida perfecta. No. En este lado de la gloria es imposible encontrar eso. No estamos hablando de una vida perfecta, sino de una vida que cuadre con la profesión que hemos hecho. Nosotros dijimos un día, creemos en Jesucristo, nosotros llegamos al arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo, nosotros aceptamos como suficiente el sacrificio de Cristo en nuestro lugar. Esa es la profesión de fe. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de eso? Una vida que anhele la santidad, que busca constantemente a Dios cuando nadie lo ve, es una vida piadosa, realmente piadosa. Es muy fácil seguir practicando las cosas externamente. Hermanos, nosotros nos aprendemos de memoria las cosas, ¿sí o no? En términos mecánicos eso es fácil. Es como alguien cuando está haciendo siempre lo mismo, ya no tiene que estar leyendo nada para practicarlo, porque ya lo aprendió, está en su cabeza, en forma mecánica está haciendo las cosas. Pero no porque realmente tenga vida
espiritual. Tenemos que tener cuidado con eso. Ahora quiero ser un poquito más específico. ¿Cuánto tiempo pasamos cada uno de nosotros en oración? ¿Cuánto tiempo pasamos en oración cada día? Y quizás un poco más amplia, ¿oramos cada día? ¿Cuánto tiempo pasamos ante las Escrituras todos los días? ¿Cuánto tiempo estamos orando al Señor y pidiendo que Él a través de su palabra, con la Biblia abierta, nos hable, nos guíe, nos ilumine, nos conforte, nos consuele, nos aliente, nos desafíe con su palabra a cambios profundos en nuestra vida? ¿Cuánto tiempo pasamos con las Escrituras cada día? Ahora, yo sé que hay muchas razones que uno fácilmente puede dar, ¿cierto? Porque salen inmediatamente los argumentos. Tengo poco tiempo, trabajo todo el día, Sí, es verdad, sin duda. Ahora, ¿el Señor Jesucristo no trabajaba todo el día? Al verlo en los evangelios. Dice que a veces llegaba la noche, ¿recuerdan? Y seguía atendiendo a las personas. ¿Pero qué hacía? Se apartaba todo el tiempo a un lugar aparte a orar, a estar en comunión con el Padre, porque el Señor Jesucristo entendía que no se trataba simplemente de realizar una tarea, sino que su relación con el Padre tenía que ser permanente, constante, porque, imagínense, el Hijo de Dios necesitaba eso, ¿cuánto más? Lo que somos seres mortales, simples, comunes y corrientes como nosotros. Podemos pasar la vida escuchando la palabra, siendo expuestos a la verdad, pero si esa verdad no transforma nuestras vidas, somos simplemente una higuera frondosa, prometedora, aparente, pero sin ningún fruto espiritual. Ahora, eso, la verdad es que al estudiar el texto y pensar en todo lo que las implicancias que tiene, de verdad uno queda bastante humillado porque se da cuenta de que no se trata del aprendizaje intelectual de algunos conceptos simplemente de la Escritura, sino se trata de una vivencia. Se trata de que yo estoy todos los días, deseo, anhelo estar con el Señor porque esa necesidad brota desde mi corazón en forma natural, no porque me han enseñado un ritual que yo realice. No como se hacía antes, ¿cierto? Cuando alguien hacía una profesión de fe, inmediatamente le decían, no, tienes que hacer tu devocional todos los días, y la persona empezaba a hacerlo y después ya se cansaba y lo dejaba, y a veces pasaba un día en que no lo hacía, y entonces a los 2 días hacía 2 veces el devocional para cuadrar los días. No se trata de eso, no se trata de algo mecánico, se trata de algo que brote naturalmente del corazón. Porque si tenemos una relación verdadera con Dios, entonces eso es lo que más nos va a motivar. Es la verdadera piedad, nace no de algo aprendido, sino de algo que necesitamos urgentemente, todos los días. Como el siervo busca por las corrientes de las aguas, así clama por mi alma por ti, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que no estaba pasando con Israel. Sin embargo, seguían practicando externamente su religión. Un árbol frutal sin frutos es una contradicción, ¿cierto? Cuando un árbol frutal no tiene frutos, es porque hay un problema grave, ¿no es verdad? No está produciendo conforme a su naturaleza. Hay una razón por la cual y para la cual fue creado, un propósito, y no está cumpliendo esa razón. Y entonces queda como algo inútil. Ahora, una iglesia que no refleje a Cristo no es igual a un árbol que fue concebido para producir fruta y sin embargo no concibe fruta y entonces es inútil y en consecuencia tiene que ser cortado. Una iglesia que no refleje a Cristo, el carácter de Cristo, más que acto religioso, es una contradicción vital. No está viviendo para la razón por la cual fue concebida. La iglesia fue hecha para reflejar al Señor de la iglesia. Una profesión de fe genuina actúa y se traduce en confianza absoluta para con Dios. Si contamos los episodios
Del versículo 1 al 11, del versículo 12 al 17, del 18 al 22, nos damos cuenta que el Señor está machacando en lo mismo. Hay un problema grave en Israel y ya el tiempo se le está acabando. La paciencia de Dios está llegando a su límite. Y entonces el juicio viene. Y como dije aquí, estamos hablando de aproximadamente el año 30 después de Cristo, 30, 32 después de Cristo, 40 años después, efectivamente el hacha estaba puesta a la raíz, como dice Juan, y vino el juicio sobre Israel. Israel desapareció del mapa como nación hasta volver a aparecer en el año 1948 después de Cristo. Desde el año 70, imagínense cuánto tiempo. A pesar de toda la evidencia de que Dios estaba presente en medio de su pueblo, sin embargo no pasó absolutamente nada como nación y desecharon al único que podía salvarles, que era el Señor Jesucristo. Ahora, es interesante que en el mismo contexto y en el mismo milagro que el Señor hace con la higuera para que se seque la higuera, ¿cierto? Lo usa el Señor como para poder enseñar una lección a los suyos. Primero, la higuera habla del pueblo de Israel en general, y eso nosotros lo aplicamos también a la iglesia, por supuesto, pero luego, en el versículo 20, dice que los discípulos les llamó poderosamente la atención lo que el Señor había hecho. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? ¿Cómo se secó la higuera? Les atrajo, les llamó la atención. Y el Señor Jesucristo responde. Y noten la relación que hay, yo quiero que vean eso, es interesante, la relación que hay entre una religiosidad vacía, externa, ritualista, ceremonial, pero no real, con un verdadero cristianismo. Miren, versículo 21. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijerais, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Si vamos al texto paralelo de Marcos, en Marcos 11, nos vamos a dar cuenta de un detalle también, de algo más que agrega Marcos. Marcos 11, 20 en adelante. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Mateo habla de dos ejercicios espirituales. Y Marcos agrega uno más. Fíjense, Mateo habla de fe y de oración. Y Marcos agrega perdón. Y aquí hay tres evidencias o frutos espirituales reales de una verdadera profesión. Si volvemos a Mateo, nos damos cuenta que el énfasis está en la fe. Fíjense, respondiendo Jesús le dijo, de cierto digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haríais esto de la higuera, sino que si a este monte dijerais, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidierais ahora en oración, creyendo, ahí está, fe, ¿se fijan? Lo recibiréis. Yo sé que este texto ha sido mal usado muchas veces y mal aplicado, en el sentido de que entonces todo lo que yo quiera lo pido y el Señor me lo da. Esa no es la promesa. No es la promesa. No. Es obviamente todo lo que la persona piadosa, la persona genuinamente que está en comunión permanente con Dios, que está orando constantemente, que está leyendo su palabra, que está siendo expuesto y transformado por su palabra, esa persona va a estar en concordancia su corazón con el corazón de Dios. Y entonces esa persona, va a pedir conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que promete Jesús que le será hecho. Pero
Aquí está, la fe verdadera es una confianza absoluta, total, al punto de creer que Dios puede hacer lo imposible. Eso es lo que está diciendo. Ahora es un lenguaje evidentemente hiperbólico, no es un lenguaje literal. Jesús no está diciendo, mira, si alguien tiene fe, que lo demuestre diciendo que a este monte se ha llevado y se ha echado en el mar. Está hablando del monte ahí en Jerusalén, que está hacia el interior, digamos, del punto de vista geográfico, y el Señor está diciendo que este monte lo puedes echar al mar Mediterráneo, al gran mar, que le llamaban los judíos. Obviamente no estaba el Señor diciendo literalmente estas palabras para cumplirse literalmente, sino que estaba mostrando que aún lo que es imposible para nosotros, para nuestra concepción de las cosas, puede ser posible confiando absolutamente en Dios. Creyendo absolutamente en Dios. Esta es la diferencia de la fe genuina de la fe falsa. La fe falsa cumple el ritual externamente, pero lo hace por si acaso. A ver si puede resultar algo. Cuando alguien viene y dice, oren por mí. Me acuerdo en una oportunidad, una persona me dijo, queremos que por favor oren por mí. Y además de eso, bueno, voy a buscar a la macha a ver si también hace algo para que me sane. Y además voy a buscar a los monjes brasileños para que me vengan a sanar en la noche. Pues esa no es fe. Eso es estar buscando de qué me aferro porque me estoy cayendo. No. Acá está hablando de una fe puesta en la persona de Dios a través del Hijo de Dios y todo lo que viene en oración, creyendo lo recibiré. Y en otra parte dice, en mi nombre, ¿cierto? Y se trata de orar en concordancia con la voluntad de Dios, con la voluntad expresa de Dios y con la promesa que Dios ha hecho. Por ejemplo, Elías, ¿recuerdan cuando oró que no lloviera por un tiempo? Y después oró que lloviera y las dos cosas sucedieron. Bueno, eso estaba conforme a la ley, porque la ley decía que cuando pecaba, el Señor iba a cerrar la ventana de los cielos. Y cuando se arrepintiera, el Señor iba a abrir la ventana de los cielos. ¿Me entienden? Es decir, Elías oró de acuerdo a lo que Dios había prometido que iba a suceder. Entonces, la oración tiene que ver con lo que Dios ha dejado establecido, no con lo que yo pienso que tiene que ser. Por eso es que Santiago dice, piden y piden mal, para vuestros deleites piden. Esa oración no necesariamente va a ser respondida. Entonces, la relación que hay entre la fe verdadera no es actos externos meramente, sino que es una realidad vivencial de una confianza absoluta, completa, total en el Dios verdadero, que Él tiene poder para hacer lo imposible. Pero no necesariamente para beneficiarme a mí, sino que tiene poder para hacer cosas imposibles desde el punto de vista humano para hacer avanzar su reino. Ese es el sentido. Por tanto, es distinto a hojas, ¿cierto? A follaje externo nomás, sino que se trata de realidad interna. Y esto se traduce en ¿qué cosa? En oración. En oración. Por eso el versículo 22 dice, y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. La oración del justo puede mucho, dice Santiago. Ahora, evidentemente, aquí la oración del justo es la que está en concordancia con la voluntad de Dios. El que está en una conexión y una relación tan íntima con Dios va a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y aun cuando pida equivocadamente, la Biblia dice que el Espíritu Santo va a llevar esa oración correcta delante de Dios. Por tanto, de eso se trata. De eso habla la Biblia. El Señor Jesucristo quería destacar. Miren, ustedes tienen que tener una fe genuina, no una fe fingida. Ustedes tienen que orar en consecuencia porque la oración es la que manifiesta que tenemos fe. ¿Cómo sabemos que tenemos fe? Bueno, yo oro a Dios y descanso en lo que Él va a hacer con mi vida. Yo creo que Él efectivamente puede hacer cosas extraordinarias, pero no para poder mostrar que mi oración produjo eso, sino para poder simplemente descansar en lo que Él va a hacer. Él tiene poder, pero también Él es soberano y va a ser conforme a su propia voluntad. Y lo tercero, que está en Marcos, como dije, que dice que también ahí añade algo que el Señor dijo en otra ocasión, seguramente acá también lo dijo, por eso Marcos lo añadió, de perdonar. Fe, oración
perdón. Esos son elementos constitutivos de un verdadero cristianismo. La oración también no necesariamente tiene que ser pública. Yo dudo un poco a veces de la expresión externa pública de religiosidad o de espiritualidad. Cuando alguien empieza a usar palabras muy rimbombantes que suenen bonito al resto porque está orando en público, eso es peligroso. ¿Por qué? Porque la oración verdadera, o mejor dicho, no digo que no sea verdadera esa, pero la oración genuina es donde nadie me ve, porque allí no tengo que impresionar a nadie. Y allí le digo a Dios lo que está en mi corazón y derramo el alma delante de Él y le digo, Señor, esta es mi condición, esta es mi situación. Pero es difícil que esa oración se haga en público. Entonces la oración verdadera es aquella que confía en Dios, es una expresión de confianza en Dios y es descansar en lo que Él quiere hacer con nosotros. Dos tipos de frutos. Uno que no tiene frutos en realidad, solo de apariencia, de religiosidad vacía, y la otra es una realidad vivencial de comunión con Dios. Fe verdadera, oración genuina y un perdón sincero. Estas tres cosas son los elementos que menciona aquí el Señor. El mismo Pablo, recuerden que dijo que podemos tener fe, que podamos trasladar los montes, dijo, pero si no tenemos amor, dijo en el contexto de 1 Corintios 13, versículo 1, nada soy. Si no tenemos una fe genuina, entonces la apariencia va a ser quizás buena para engañar a los que están frente a mí, pero no para engañar al Dios verdadero que escudriña los corazones de los hombres. Hermanos, que el Señor nos ayude también y en estas lecciones prácticas nos lleve a que nuestra relación sea mucho más íntima con Dios, más genuina. No para mostrar a nadie que somos espirituales, sino porque necesitamos a Dios cada día. Y tenemos que buscarlo en consecuencia. Señor, una vez más te damos gracias por tu gran amor, tu infinita misericordia, tu paciencia que tienes con nosotros. Pero entendemos también, Señor, que tú quieres darnos lecciones de lo que realmente significa el cristianismo. Vivir para ti, vivir por ti, vivir en relación a ti todos los días, no es tan simple como podemos decirlo con nuestros labios. Es una lucha con nuestro ser, es una lucha con nuestro yo, es una lucha con nuestro ego, es una lucha con nuestros propios deseos muchas veces. Pero queremos de verdad que tú seas honrado por medio de tu iglesia, por medio de cada uno de nosotros, Señor. Danos la victoria en esas luchas personales que tú conoces, de todos los que estamos aquí. Y enséñanos a vivir bajo tu autoridad, pero no porque queremos lograr algo de ti, sino al contrario, porque queremos simplemente disfrutar de esa comunión especial contigo que no tiene apariencia y que no busca que los demás se fijen en ellos, sino que entiende que tú que escudriñas los corazones sabes la intención y la motivación por la cual oramos, por la cual confiamos en ti y por la cual dependemos de ti, Señor. Bendice a mis hermanos, llévanos a una espiritualidad más profunda. Padre, para que el conocimiento pueda bajar a nuestro corazón, encienda la llama, Señor, de nuestra alma y pueda bajar también a nuestra voluntad. Que vivamos conforme a lo que tú quieres y así cumplamos el propósito para el cual fuimos concebidos, redimidos por la sangre preciosa de Jesucristo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.